Querido Padre que moras en los cielos, queremos escuchar tu voz a través de este mensaje. Háblanos a través de tu palabra. Saca de nuestros corazones todo lo que impida el fluir del Espíritu Santo. Señor, entra a cada hogar que en esta hora está conectado a través de las diferentes plataformas sociales. Pero en especial, Señor, entra a nuestros corazones. Humanamente muchas veces tenemos fe, pero permite que podamos tener una fe mucho mayor que las circunstancias que estamos pasando. Háblanos a través de tu palabra, porque te lo suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, hoy les quiero presentar el mensaje titulado Más allá del punto cero. Y cuando hablo del punto cero, es punto de congelación en adelante. Yo siempre recuerdo cuando estaba haciendo mi maestría en la Universidad de Osgood University en Alabama, trabajábamos poniendo esos ladrillos por fuera y usted quería trabajar todos los días. ¿A cuántos le gusta trabajar todos los días en Estados Unidos? ¿Sabe por qué? Porque tiene sus biles garantizados. Y recuerdo en ese tiempo de estudiante que me tocaba ir a trabajar y muchas veces la temperatura estaba bajo cero. ¿Y saben qué pasa cuando la temperatura está bajo cero y usted mezcla el cemento con el agua? ¿El agua qué sucede? Se congela. Y el jefe, el capataz, el patrón, como le quieran decir, decía: todo el mundo para su casita, nos vemos mañana. Era bien triste, hermanos. Por eso quiero presentarles hoy el mensaje más allá del punto cero, porque requiere fe, creer en Dios, más allá del punto cero o del punto crítico de nuestras vidas. Cualquiera puede creer en Dios hasta el punto cero, pero de ahí en adelante se requiere de algo especial para creer en Él. Así que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Esta es una historia que usted conoce, pero quiero leerla para que la podamos refrescar un poquitico. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, que ¿cómo se llamaba? Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó y dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe, ¿qué cosa? Te ha salvado, ve en paz y queda sana de su azote. Bien importante, verso 35 y central para este mensaje. Mientras él aún hablaba,
vinieron de su casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija, ¿qué cosa? Ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice el texto: y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a su casa al principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está, ¿qué cosa? Muerta, sino que ¿qué está sucediendo con ella? Duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, ¿qué cosa? Levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por su palabra? Queridos hermanos, este hombre de la historia tenía un gran problema con su hija. La hija de este hombre estaba agonizando. La hija de este hombre estaba sufriendo. Pero este hombre era un principal de la sinagoga. Era alguien que todo el mundo admiraba. Era alguien que todo el mundo respetaba. Era alguien que tenía una buena chequera. Era alguien que cuando todo el mundo lo veía decía: yo quiero ser como ese hombre. Pero esta historia me muestra a mí que no importa el color de tu piel, no importa tu estatus social, no importa de la familia que tú vengas, no importa el dinero que tengas en tu cuenta de banco, no importa el carro que manejes, no importa la casa donde tú vivas, no importa el trabajo que tú puedas ostentar, no importa lo que puedas tener en esta tierra, siempre va a llegar a tu vida la crisis, los problemas y el dolor. Y esta niña, la cual tenía apenas 12 años, estaba agonizando. ¿Te imaginas una niña de 12 años? ¿Qué no cambiarías tú porque tu hija de 12 años esté bien? De hecho, hermano, ya yo soy un sangaletón ya, y mi mamá me dice: mi niñito, ¿vas a comer? Ahora imagínate una niña de 12 años. Queridos hermanos, a todos nos van a llegar los problemas. Usted ve que usted está vivito y coleando ahora, relajadito, caminando tranquilo, que de repente el doctor llegue y te diga: te quedan 3 semanas de vida. Al momento usted es el primero ahí en la puerta. ¿Y cuándo van a abrir el culto? Usted ve que usted ahora dice: ir a la iglesia el viernes, el miércoles. Hermano, que el juez le diga a usted 30 años de cárcel. Usted abre la iglesia, se sienta en el primer banco, alaba y le dice a Dios: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el ser humano muchas veces se le olvida que en los cielos hay un Dios. Y Dios a veces permite que pasemos por estos sinsabores para que nosotros valoremos un poco más al Dios de Israel. Ahora, esta niña agonizando representa en nuestras vidas nuestro matrimonio que puede estar agonizando. Representa nuestro negocio que puede estar agonizando. Representa nuestro ministerio que puede estar agonizando. Representa nuestra economía que puede estar agonizando. Esta niña representa nuestras emociones que pueden estar agonizando. Esta niña representa muchas cosas. Porque, hermano, todos en algún momento en la vida vamos a agonizar por algo o por alguien.
Usted ve los jóvenes en la iglesia que dicen: el pastor ahí está hablando de dificultades, pero yo vivo bien, mi mamá me mantiene, todo está tranquilo. Pero un día vas a pasar por ese momento de agonía, y en ese momento tienes que levantar tu vista al cielo, porque la solución únicamente viene de Jehová de los ejércitos. Y esto fue lo que le dijeron a este hombre. A este hombre le dijeron: mira, la solución a tu problema está en una sola cosa. ¿En cuál? Dijo Jairo: yo hago lo que sea por salvar a mi hija. La solución a tu problema está en que vayas y busques a Jesús. Y quizás por eso tú llegaste en esta mañana a esta iglesia y te sentaste aquí a escuchar el mensaje, porque alguien te invitó y te dijo: la solución a tu problema está en Jesús. Y hermanos, miren, quien le dijo esto a este hombre estaba clarísimo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que un solo toque de Dios te puede arreglar tu vida por toda la eternidad? Amén. ¿Cuántos saben que una sola oración puede cambiar tu vida para siempre? ¿Cuántos saben que solo un toque de Dios en el lugar enfermo puede hacer que ese lugar se sane por toda la eternidad? ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Levanten sus manos y digan amén. Y eso era lo que creía Jairo. Y Jairo estaba bien, porque alguien le dijo: ve a Jesús, órale a él. Y fíjense que cuando Jairo llega le dice: lo único que tú tienes que hacer, Jesús, es poner tu mano sobre mi hija, y al momento mi hija se va a sanar. ¿Tenía fe Jairo? Sí. Ahora, queridos hermanos, cuando él está en el punto cero de su vida, nota, él llega a donde está Jesús, está dialogando con Jesús, él está pasando por una crisis, pero cuando todo parecía que iba a mejorar porque ya él está dialogando con Jesús, la cosa o la situación se enreda. ¿Y por qué se enreda, pastor? Porque en el momento que él está allí con Jesús, llegan los amigos de su casa, los mayordomos de su casa, y le dicen de la siguiente manera: Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija, ¿qué cosa? Se murió. Y querido hermano, muchas veces tú vas a recibir respuesta a las situaciones de tu vida. Y escucha que esto es central en el mensaje. Tú vas a recibir respuesta a las situaciones de tu vida antes de llegar al punto cero, antes de llegar al punto crítico, antes de llegar al punto de quiebre. Muchas veces tú vas a recibir respuesta a tus oraciones antes de llegar a ese punto. Pero muchas veces tú vas a recibir respuesta a tus pedidos y a tus oraciones, al igual que Jairo, una vez que tú hayas pasado ese punto cero o ese punto crítico. Porque Jairo estaba en el punto cero. ¿Por qué? Porque todavía había esperanza. Su hija estaba enferma, no estaba, ¿qué cosa? Muerta. Todavía él tenía la esperanza en su corazón que si él tomaba del brazo a Jesús, Jesús iba a ir caminando con él, iba a poner la mano sobre su hija y su hija se iba a sanar. Pero ahora la historia da un giro tremendo. ¿Por qué, pastor? Qué bueno que me lo preguntas. Porque cuando él ya está camino a su casa con la solución que se llama Cristo Jesús, le dicen a Jairo: tu hija se murió. Y es por eso que quiero presentarte el mensaje titulado Más allá del punto cero. Porque hasta el punto cero, los hermanos que te rodean te van a acompañar.
hasta el punto cero, y el punto cero es el punto de quiebre, es la hora de la verdad, es el punto tope. En la aviación se le llama el punto de no retorno. De hecho, en mi país, Cuba, ahora dijeron que están en la opción cero. La opción cero es que no hay nada. Pero en la vida espiritual, el punto cero es el punto a donde los cristianos llegan contigo y te acompañan. Pero de ahí en adelante te toca a ti caminar solo o sola. Explíquese, pastor. La gente va a creer que tu matrimonio se puede sanar mientras ellos piensan que se puede sanar. Y van a caminar contigo, te van a acompañar. La gente va a creer que tu salud se puede sanar mientras ellos piensan en su mente que el milagro puede suceder. La gente va a caminar contigo en tu economía y te van a ayudar hasta que ellos creen que tu problema tiene solución. Pero va a llegar un punto, y gloria a Dios por los hermanos que caminan contigo hasta el punto cero, hasta ese límite, hasta esa frontera. Es bueno esos hermanos. Pero ¿sabes qué, hermano? A Jesucristo le tocó caminar solo más allá del punto cero. ¿Quién estaba con Jesús al lado de la cruz? Nadie. Él tuvo que pasar el punto cero solo. Y muchas veces tú vas a recibir respuesta a tus oraciones antes de ese punto cero, y el que te acompañó va a decir: yo estuve aquí contigo. Pero van a venir momentos que el punto crítico va a llegar a tu vida y tú vas a tener que seguir teniendo fe más allá de ese punto de quiebre o ese punto cero. Es el momento cuando los que vienen a darle la noticia a Jairo le dice: ¿ya para qué? Lo tuyo no tiene solución. Tu economía se acabó. Esta crisis te tumbó. Esto te destruyó. De aquí no te salva ni el médico chino. Y nota que los mismos hermanos que caminan contigo hasta el punto cero, que te dicen: tú lo vas a lograr, tú lo vas a alcanzar, Dios te puede sanar, Dios te puede ayudar. Yo me imagino que esos mismos que vinieron a darle la noticia a Jairo fueron los que le dijeron: corre, Jairo, nosotros nos quedamos con tu hija, trae a Jesús que es la solución. Quizás ellos mismos le animaron, pero ellos mismos, cuando llegaron al punto cero, se convirtieron en piedra de tropiezo y le dijeron a Jairo: ¿sabes qué, Jairo? Tu hija se murió, ya no hay solución. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? Tus mismos hermanos, tu mismo papá, tu misma mamá, tus mismos amigos te van a decir: eres un caso perdido, lo tuyo no tiene solución. Y tú le vas a decir: pero ¿por qué si yo creo que Dios lo puede hacer? Y te van a decir la siguiente frase: yo nunca he visto, yo nunca he escuchado, yo nunca he experimentado. Ok, tú no lo has experimentado, pero yo tengo fe para seguirle creyendo a un Dios que todo lo puede. Alabado sea el nombre de Dios. Queridos hermanos, cuando atravesamos el punto cero, lo más triste de este punto es que te toca caminarlo solo. Y yo no sé si tú estás en esta hora acá conmigo entendiendo lo que te quiero decir, pero lo que te quiero decir es que si tú eres de los cristianos que ha decidido caminar más allá del punto cero, hay algunas cosas que tú tienes que tener en cuenta para poder salir triunfador de este punto cero o de este punto crítico. Y como te he dicho anteriormente, el punto crítico es el punto aquel donde la gente dice: este se tostó, este se quemó. ¿En qué está creyendo? Los mismos amigos de Jairo le dijeron: deja ya al maestro, se murió, no hay solución. Y cuando los amigos de Jairo vieron que Jairo iba con Jesús en camino hacia allá, dijeron: este está loco. Y yo sé que hay muchos acá y algunos que están en las redes sociales
que quizás ya pasaron el punto cero, el punto de quiebre, ese punto de no retorno. Pero ten fe, sigue caminando, que Dios tiene algo grande para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y querido hermano, si eres capaz de mirar más allá del punto cero, del punto crítico, hay varias cosas que vas a necesitar. Y te quiero hablar rapidito de algunas de ellas. Número uno, lo primero que vas a necesitar, si ya atravesaste el punto cero y estás caminando solo, lo primero que vas a necesitar es guardar tu corazón. Mientras van de camino a sanar a su hija, es que le dan la noticia a Jairo que su hija se murió. Pero en ese mismo contexto que le dan la noticia, algo sucede en la historia. ¿Y qué sucede, pastor? Jesús sana a una mujer que llevaba 12 años enferma. Y cuando tú atraviesas el punto cero, que estás solo, tú tienes que guardar tu corazón de estarte comparando con los demás. Porque cuando tú pasas el punto cero y estás solo y estás en la crisis, tu hija no es que está agonizando, es que se murió ese problema que tú tienes y humanamente no tiene solución. Ya los doctores te dijeron no hay nada que hacer contigo. En ese momento no te puedes poner a compararte. Ah, no, al hermano Juancho le salió un juanete, el pastor oró y se sanó, ¿y por qué no lo ha hecho conmigo? Jairo tenía ese peligro. ¿Cuál, pastor? El peligro de decir, ¿por qué a esa mujer sí y mi hija no? ¿Acaso no es más importante la enfermedad de mi hija que la de esa mujer? Tenemos que entender, hermanos, que cuando estamos en el punto cero o más allá de ese punto crítico, tenemos que guardar nuestro corazón de comparaciones. En la Biblia está la experiencia en Juan 21:20 de Pedro y Juan. Y allí está Pedro diciendo, ¿y qué le va a pasar a Juan? Y dice que Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Y el diálogo es interesante. Pedro le dice, ¿y a este qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Jesús le dice, si yo quiero que él esté vivo en gloria hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Entonces, si tú vas a caminar más allá del punto cero, tienes que dejar de mirar a tu alrededor, de comparar por qué fulano fue sanado y yo no fui sanado. ¿Por qué Dios le dio un buen trabajo a él y a mí no me lo dio? ¿Por qué Dios salvó el matrimonio de él y el mío no lo sanó? ¿O por qué el matrimonio mío está agonizando y el de él no? Si tú vas a caminar por fe más allá del punto cero, guarda tu corazón y concéntrate exclusivamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. No critiques la bendición de nadie. Concéntrate en alcanzar tu propia bendición por la fe en Cristo Jesús. Número 2, resiste el temor. El Señor le dice a Jairo, no temas. Creer más allá del punto cero requiere valor. ¿Y por qué requiere valor? Porque tú estás caminando solo o sola. Nadie va contigo. Entonces tú te concentras en el milagro tuyo, pero vas a pasar por situaciones difíciles. Y si tú te concentras en no tener miedo, sino en el Dios que está contigo, vas a salir victorioso. Confía y ten fe, porque el cristiano de fe agrada a Dios. Número 3, cree solamente. Jesús le dice estas palabras a Jairo, cree solamente. ¿Qué es lo que le está queriendo decir Jesús a Jairo? ¿Qué es lo que quiere decirte Jesús más allá del punto cero? ¿Sabes qué le está diciendo Jesús cuando le dice, cree solamente? Le está diciendo, tener fe en mí, Jairo, es tener las mismas expectativas que tú tenías cuando viniste a verme. Pastor, no entiendo. Escúchame porque esto es importante. Las mismas expectativas que tenía Jairo cuando vino que la hija estaba agonizando,
le dan la noticia a Jairo, tu hija, ¿qué cosa? Se murió. Jesús le dice, ¿cree qué cosa? Solamente. Mira, amado, no sé a cuántos les pasa. Tú vas al doctor y el doctor te dice, hay posibilidades. Y tú dices, gloria a Dios. Dios me puede sanar. Tienes expectativas todavía. Pero cuando el doctor te dice, te quedan 4 semanas de vidas, ¿qué sucede contigo? Te desplomas. Sin embargo, lo que le está diciendo Jesús a Jairo en esta hora es, cree solamente. Mantén la misma expectativa que tú tenías cuando viniste a verme, que tu hija estaba agonizando. Señor, que está muerta, cree solamente. Señor, mi matrimonio se murió, cree solamente. Señor, mi vida está perdida, cree solamente. Mantén tus expectativas altas más allá del punto cero y verás la gloria de Dios. Número 4. Rodéate, más allá del punto cero, del punto crítico, rodéate de guerreros. Nota que en la historia bíblica, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos discípulos? Muy bien. Pero aquí solamente lo acompañan Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque estos sí creían más allá del punto cero. A toda esa gente que está a tu alrededor, elimínalas y ve con la gente positiva, con los guerreros, con aquellos que le creen a Dios. Y aunque en el punto cero vas a estar solo, más allá del punto cero vas a estar solo, gloria a Dios si encuentras a alguien que pueda creer contigo más allá del punto cero. Y aunque nadie camina contigo, si tú caminas con Jesús lado a lado, alcanzarás la victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes que llenarte de gente positiva. La Biblia dice, dime con quién andas y qué cosa, y te diré quién eres. Si tú andas con gente de fe, vas a terminar siendo una persona de fe. Si andas con gente de negocio, vas a terminar siendo un hombre de negocio. Si andas con personas cristianas, vas a terminar siendo una persona cristiana en el nombre de Cristo Jesús. Lo quinto que te quiero decir, quita de tu lado todo aquello que no sea necesario. Nota que cuando Jesús llega a casa de Jairo, habían 3 grupos de personas. ¿Cuáles, pastor? Estaban los alborotadores, estaban los que se lamentaban por todo y estaban los burladores. ¿Quiénes son los alborotadores, pastor? Te lo digo sencillo porque el tiempo se está yendo. Los chismosos. Cuando tú estás más allá del punto cero, van a venir los chismosos y van a decir, fui a ver al hermano tal en tal lugar. ¿Sabes qué? Ese hermano se fue. Fui a ver tal matrimonio, ese matrimonio se acabó. ¿Saben que hay gente que viene a verte más allá del punto cero para criticarte y para chismosear? Hermano, órale al Espíritu Santo para que te ponga un detector de chismosos. Hermano, te estoy llamando para orar por ti. Cuéntame qué te pasa. No le cuentes nada. Habla con Dios. Solo dile, hermano, ora por mí. Y se acabó. Pero los chismosos lo que hacen es alborotar. Y esto está malo. Y eso te regresa para atrás. Y en ese momento que tú estás en ese punto cero o más allá, tú no necesitas gente de poca fe ni chismosos. Tú necesitas personas que te digan, lo vas a poder lograr en el nombre de Jesús. El segundo grupo son los que siempre se están lamentando. Y esto está malo, y esto está difícil, y no se va a poder lograr. Hay gente que usted le regala $100, y hoy el número 100 está pegado.
y te dicen, ¿y ahora cómo los cambio? Oye, si te los regalé, muchacho. No, pero este billete es muy grande, en las pizzerías no lo aceptan. Hay gente que se lamenta hasta por las bendiciones. Sepárate de esa gente. Y el otro grupo son los burladores. Dice que cuando Jesús dijo, la niña no está dormida, no está muerta, está dormida, dice que comenzaron a burlarse y qué cosa, y a reírse. Número 6. Llama las cosas que no son como si fuese. ¿Qué dijo Jesús cuando entró al cuarto y vio a la niña? Mandó a sacar a todo el mundo de allí y se quedó con los padres solamente. Miró y dijo, la niña está, ¿qué cosa? Durmiendo. Querido hermano, llama las cosas que no son como si fuesen. No, pastor, mi hijo es un drogadicto, ora por él. No, llama al pastor y dile, pastor, ora por mi hijo, que yo oré por él cuando estaba en mi vientre y yo sé que él va a ser un hombre de Dios. Habla de tu matrimonio, pastor, mi matrimonio se está muriendo. No, dile, pastor, ora por mí, porque Dios me dijo que este hombre o esta mujer iba a ser para mí toda esta vida en esta tierra y aún en el reino de los cielos. Aprende a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Si no tienes trabajo, vístete, arréglate, sal para la calle, párate en Home Depot que alguien te va a contratar por 150 pesos. No, es que no tengo trabajo, la economía está mala, mirando Netflix con la barriga para arriba en el colchón de tu casa. Comienza a llamar, no, que no tengo novia, pastor, nadie me mira. Vístete, arréglate, afeítate la barba porque ya no se te pega, con barba no se te pega a nadie. Y sal para la calle, la barba es para los casados. Sal, ponte un pulovito bonito, ve a la boutique esta famosa, Rosso, Burlington, arréglate, vístete, sal. Es muy fácil tú decir, no, es que no. Hermano, llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué te dijo el doctor? No, a mí no me importa lo que me dijo el doctor. A mí me importa lo que me dijo Jesús y yo creo que Él me va a sanar. Aprende a llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que nos está enseñando Jesús en esta historia. Jesús dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Querido hermano, tu vida no está muerta, tus sueños no están muertos, tus emociones no están muertos, están dormidos, pero con fe en Dios puedes lograrlo en el nombre de Cristo Jesús. Y número 7, ejerce autoridad en palabras y acción. Dice la historia que está Jairo más allá del punto cero de la mano de Jesús. Y él y su esposa ven cuando Jesús dice, niña, ¿qué cosa? Levántate. Sin embargo, Jesús no solamente le dice levántate. Jesús va, llega, la toma del brazo y ¿qué cosa? Y la levanta y después le dice, denle algo de comer a esta niña, llévenla a McDonald's por un Happy Meal que necesita comer. ¿Qué te quiero decir, hermano? Tú tienes que ejercer autoridad en palabras y acción. Tú tienes que comenzar a declarar que todo va a estar bien. Aunque estés más allá del punto cero, aunque estés más allá del punto crítico, aunque estés más allá del punto de quiebre, comienza a declarar y no solamente a declarar, actúa como que Dios ya hizo el milagro. Y vas a ver las grandes cosas que van a venir de Dios. Háblale con autoridad a todo aquello que tú crees que está muerto. Comienza a hablar, comienza a declarar. A mí nunca se me olvida de la manera que hablaba mi mamá conmigo cuando yo me aparté de la iglesia. Mi mamá me decía siempre, tú vas a ser un hombre de Dios.
Y yo siempre le decía: mami, cuando no me estás hablando de Dios, me estás hablando del diablo. Pero un día a mí me impresionó una nota que mi hermana estaba escribiendo porque había una semana de oración en la iglesia. Y mi hermana escribió en aquella nota: gracias Dios, porque yo sé que mi hermano va a regresar a la iglesia. Y yo dije: ¿cómo ella sabe que yo voy a regresar si yo no tengo planes de ir a ningún lado? Pero tú tienes que empezar a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Porque lo que es que tu matrimonio está muerto, tu hijo se apartó de la iglesia, tu economía está por el piso. Eso es lo que es. Pero no te conformes con lo que es, sino cree en lo que tú quieres que debe ser, en lo que tú crees que va a suceder. Todo el mundo en la historia pensaba que la hija de Jairo estaba muerta. ¿Cierto o falso? Sin embargo, Jesús pensaba diferente a toda esa gente. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que te debe interesar a ti? ¿El de la gente o el de Jesús? Entonces, hermano, más allá del punto cero, del punto crítico, olvídate de la gente y ten el corazón y la mente de Jesús. Y creer en Jesús es creer en lo imposible. Hoy yo soy un pastor de la iglesia adventista porque mi mamá y mi hermana le creyeron a Dios cuando no había esperanza de esto. La familia de mi padre tenía otros planes para mí, pero una sola oración hecha con fe puede cambiar el curso de tu vida. Más allá del punto cero, más allá del punto crítico, más allá del punto de quiebre, más allá cuando estás solo, más allá cuando atraviesas este umbral. Si tienes fe, Dios te puede ayudar a salir de allí. Pastor, eso es imposible. ¿No me crees? Dice la Biblia que el hijo pródigo fue más allá del punto cero. ¿Y sabes qué sucedió? Comiendo con los cerdos, allí apartado de Dios, él había pasado el límite y decidió creerle a su papá. Y él dijo: yo voy a regresar porque mi papá me va a recibir. ¿Y saben qué sucedió en la historia? Su papá lo recibió cuando la lógica humana decía que no debía recibirlo porque él había hecho muy mal. Pero el que cree, todo le es posible. Dice la Biblia, hablándole al pueblo de Israel: yo restituiré todo lo que la oruga y el saltón se comieron. Pero ¿cómo tú me vas a dar, Señor, lo que la oruga y el saltón se comió? ¿Cómo tú me vas a dar lo que el diablo me quitó? ¿Cómo tú lo vas a lograr hacer si ya no hay solución? Eso es para el que cree de manera natural, porque el que cree, la fe desafía a los que creen de manera natural, pero el que cree en Dios, todo es posible. Alabado sea Dios. ¿Qué te quiero decir, hermano? Dios puede ayudarte cuando nadie te puede ayudar. Dios va a caminar contigo más allá del punto cero. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que Él te va a sacar, te va a restaurar, te va a redimir, te va a dar 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren seguir creyendo en Dios más allá del punto cero? Ponte en pie porque quiero orar en esta hora. Todo el que pueda ponerse en pie, póngase en pie. Yo quiero orar por ti. Querido Dios, en ocasiones encontramos mucha gente que camina con nosotros al igual que las personas que caminaron con Jairo hasta el punto cero. Pero más allá del punto cero, es difícil encontrar personas que caminen con nosotros. Pero gracias, Señor, porque más allá del punto cero está Jesús,
que quiere caminar con nosotros lado a lado hasta llevarnos a la patria celestial. Si algún hermano mío está pasando por alguna dificultad, alguna persona en las redes sociales está pasando por algo difícil en su vida y ya atravesó el punto cero, ya atravesó el punto de no retorno, ya todo el mundo lo desahució, ya no hay solución para ella en su problema, permite que hoy crea más allá del punto cero. Que hoy salga de acá diciendo: aunque la lógica diga una cosa, yo me voy por lo que cree Dios y lo que Él me está diciendo en mi corazón, y yo sé que el milagro va a suceder, el maná va a descender, el mar rojo se va a abrir, la circunstancia va a cambiar, el Señor va a poner su mano y al final saldré victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.